La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Estamos en el día 30 de junio. Espero que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice: bienvenidos, mis estimados hermanos, al programa del día de hoy, martes 30 de junio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Les saludo cariñosamente en el amor del Señor Jesús a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas y amigos que sintonizan el programa y que dan seguir al botoncito de seguir el canal, y los que comparten el programa. La gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones por compartir el programa de la palabra del Señor a todos sus amigos, familiares, para poder así expandir la comunidad cristiana en este canal y que el mensaje de la palabra del Señor llegue a muchos, y que muchos de los que no han conocido a Cristo como su Salvador personal le conozcan, le acepten y se conviertan a Él, y que también ellos en algún día después de convertidos se conviertan en ministros de la palabra del Señor, en predicadores del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo en el nombre del Señor en esta bella y tarde, en esta que se nos presta esta bella oportunidad para poder presentar el programa del día de hoy. Gracias porque el Señor nos da la fortaleza, nos da la fuerza, y estamos muy agradecidos con el Señor porque el Señor siempre nos ama y mantiene en victoria para que podamos salir adelante en la predicación de la palabra del Señor. Les saludo cariñosamente, mis estimados hermanos, donde quiera que vosotros os encontréis, en el África o aquí en El Salvador, porque de acá de El Salvador, en la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, es de donde se transmite el programa llamándolos al arrepentimiento, y esperando verdaderamente que vosotros estéis llegando a ese momento de arrepentimiento delante de la presencia del Señor, tanto aquellos que no le han aceptado por primera vez, y también los que están en una congregación, pero que estando en la congregación se han desligado del verdadero supremo, del llamamiento santo que Dios ha hecho en cada uno de vuestros corazones. Bendiciones, mis estimados hermanos de todas las nacionalidades del mundo,
El Salvador, Guatemala, Belice, Panamá, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica, México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, también Paraguay, Venezuela, esperando que el Dios Todopoderoso consuele a cada uno de los hermanos y familiares que han perdido en esta tragedia a muchos familiares, porque a la verdad que muchas personas están con el dolor en el corazón de haber perdido a muchos familiares y algunas personas que todavía se encuentran vivas debajo de esos escombros. Que el Señor les prolongue la vida hasta que un socorrista los escuche y los rescate, son mis deseos. En esta oportunidad que les saludo, mis estimados hermanos, quiero presentar el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es el siguiente: y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Este es el tema del día de hoy, en el cual lo vamos a estribar este mensaje en Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 13 a 15. Versículo 13 al 15. Y dice de la manera como está escrito: y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astaroth, y se extendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amante Padre Celestial, Señor amado, en las horas de esta tarde, Señor, gracias te doy por este momento. Gracias por esta oportunidad que nos prestas, Señor. Permite tu unción para que esta oración no solo llegue a tus oídos, sino que hayan respuestas de parte de ti, Señor, y te conmuevas y cubras con tu misericordia a tu pueblo, al pueblo venezolano, Señor, que está pasando esta gran tragedia de muerte, de terror y angustia, Señor, por todos los que han quedado soterrados, Señor, que aún están con vida, que aún tú les puedes prolongar la vida, porque tú eres el que puede prolongar la vida de muchas personas que aún permanecen con vida.
para que ellos puedan ser rescatados, Señor, para que tal vez en todo ese grupo de personas hay cristianos, hay gente que te adora y que tengan un testimonio completo de la misericordia que tú estás usando para con cada uno de ellos. Señor, rescata la vida de las muchas personas que aún permanecen con vida, Señor. En tu misericordia lo estoy suplicando. Oh Señor, tú sabes en qué lugar de ese edificio, de esa torre de escombros, están esas personas, pero que allí haya una señal de vida para que ellos puedan ser rescatados, Señor. En tu nombre lo estoy suplicando, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Espero que el Señor consuele al pueblo venezolano y los saque de esa angustia, de ese dolor que están llevando en esta oportunidad. Mis amados hermanos, porque hay muchas cosas que podíamos hablar en esta oportunidad y espero que el Espíritu de Dios me dé las palabras consolativas para con cada uno de ustedes, no herirle, sino que la palabra fomente en su corazón un momento de esperanza, un momento de vida, de gozo y alegría. Una de las cosas, solo Dios las conoce, porque Él conoce todas las cosas, las intenciones del hombre, la intención del pueblo, cuál es su comportamiento delante de la presencia de Él. Y una de las cosas más graves es no amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. Eso es un pecado mortal que se comete no contra Dios. Escúchame bien, no contra Dios, sino que todo el pueblo, los pueblos, los hombres, las mujeres que cometen pecado delante de la presencia de Dios, lo están cometiendo contra su misma vida. Y al estar cometiendo pecado delante de la presencia de Dios, ese pecado va a retribuirse en la propia vida del hombre y de la mujer que no ama a Dios. Eso es real, porque el que no ama a Dios no puede tener la cubierta de Él con que guarda a los pueblos y al pueblo cristiano, porque a la verdad que Él es el que guarda a los pueblos,
en su misericordia, en su inmensa bondad, Él cubre a todo el hemisferio del mundo, a todo el hemisferio de toda la creación, ya sea en la tierra como en el cielo astral o sideral, donde su misericordia es manifestada cada día al mundo entero. Pero hay un pero. Cuando el hombre no comprende y no echa una mirada al cielo, donde está el trono de Dios, este pueblo, este hombre, esta mujer se ha desligado de la cobertura de la misericordia de Dios, y es cuando vienen los momentos trágicos de la vida, porque la vida verdaderamente tiene momentos trágicos, porque eso está completamente escrito en la palabra del Señor, y aquel que niegue la palabra del Señor, pues entonces está cayendo en la trampa del maligno. Job, en su libro, o en el libro de Job, está escrita esta palabra, esta gran verdad. Job capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esto es una realidad, que todo lo nacido de mujer, como lo dice Job en su experiencia, es corto de día y hastiado de sinsabores. Al hablar de hastiado de sinsabores, allí podemos agrupar todas las angustias, todos los dolores y tormentos y decepciones y desesperaciones que el hombre lleva en esta tierra. Porque, hermano, no hay personas que no sufran estos sinsabores de la vida, porque es una profecía que se tendrá que manifestar y cumplir en todo ser humano. Los que no tienen una cosa, un dolor, pero tienen otra angustia, otra desesperación, etc. Porque la vida, como dice también Job, que la vida es como brega. La vida es brega, dice Job. ¿Y qué es brega? Buscando la interpretación en el diccionario y por
Facebook y encontré esta definición. Brega es un pequeño, en la vida es como un pequeño vientecillo. Es como luchas constantes. Y al final es como basura que se desecha al basurero. Entonces, ¿cómo es que el hombre es desechado como basura y desechado al basurero, digamos? Es porque el hombre no quiere conocer a Dios, no quiere escucharle. Muchos dicen, es de esta manera, prepotente, muéstrame a Dios y entonces creeré en Él. ¿Cómo es Él? ¿Es alto? ¿Es bajito? ¿Es rubio o chelito? ¿Es moreno o negrito? ¿Cómo es Él? La ignorancia de todos los que preguntan por su color, por su estatura, y la ignorancia en no comprender cuál es el porte y la imagen de Dios, porque el hombre lo quiere pintar de varios tonos de piel, pero a Dios nadie lo ha visto de los hombres terrenales. Solo quien lo contempló con sus ojos fue Moisés, pero solo vio sus espaldas, no vio su piel, no vio su rostro. Pero el mundo entero se inventa tantas cosas de pintarlo de la forma como el pintor quiere pintarlo. En querer encontrar la verdadera imagen de cómo es Dios, pero Dios es espíritu. Y un espíritu no se puede ver. Un espíritu no tiene carne ni hueso, no se puede palpar. Por eso Jesús, en el capítulo 4 de San Juan, Él presenta un panorama de la verdadera imagen de Dios cuando está junto al pozo de Jacob, sentado a la orilla, al broquel del pozo, y que llega la samaritana y que él comienza a conversar con ella, y que es lo que el Señor Jesús le habla a la mujer samaritana. Juan 4,
24 creo que es, lo tenemos a la vista. Vamos a leer desde el 21, Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Me escucha? Vosotros adoráis lo que no sabéis. El mundo fuera de los judíos adoraban lo que no sabían, solo lo que se los presentaban como dioses y que veneraban, pero ellos no sabían completamente la realidad de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y qué le dice en las siguientes palabras? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Me escuchan? ¿De dónde viene la salvación? Viene de los judíos. No hay otro lugar en ningún país ni en todo el mundo de donde venga o haya nacido la salvación, porque Jesús nació en Judá, en Belén de Judea. De allí es donde viene la salvación, y por eso le dice Jesús: nosotros sabemos lo que adoramos, porque ciertamente que a los judíos se les dio todo el conocimiento de la palabra y la revelación que el Cristo de la gloria y el Padre Celestial hizo con ellos, y por lo cual la promesa era de que la simiente judía, que es Cristo, Él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y al decir a bendecir todas las naciones de la tierra, es necesario comprender que solo en Él podemos encontrar la bendición, la vida y la verdad. Aunque muchos se confunden en su adoración, que son llevados como hojarasca que arrastra el viento a todos los lugares donde le dicen: ah, está la milagrosa, está en el monte, está en la ciudad, está en las aguas, etcétera. Allí corre toda la gente a buscar y adorar lo muerto, lo rígido, lo que no se puede mover, hecho no de Dios, sino que hecho de mano de hombre. No, muchos dicen que apareció milagrosamente. Un ídolo no aparece milagrosamente, porque ni Cristo apareció
milagrosamente. Cristo no apareció de la nada. Cristo fue anunciado con mucho tiempo de antelación, 70 años antes de su nacimiento, por Isaías y por Moisés en Génesis 3:15. ¿Cuánto tiempo? No sé, porque no hay una fecha ahí que no la he encontrado esa fecha. Pero desde el Génesis 3, ahí aparece la imagen viva de Cristo como la simiente o el Hijo de Dios. 700 y más años fue anunciado. No apareció de la noche a la mañana. No apareció como un milagro. No apareció en las montañas, en las ermitas donde dicen muchos que ha aparecido. No, Él apareció anunciado por su Padre y tomando el correcto lineamiento del orden del nacimiento, como nace o nacemos o hemos nacido los hombres por vía de concepción, concebido en el vientre de María, nacido en el tiempo estipulado de los 9 meses del embarazo y el progreso de su crecimiento de niño hasta llegar a la edad de adulto, digamos así, 33 años y medio, cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que os dicen es vanidad, mentira y engaño, que ha aparecido en tal lugar, que apareció en Tepeyac, que apareció en muchos lugares. Esas son vanidades, mentira y engaño, porque Dios no engaña a nadie. Por eso quizá me salí del tema, pero eso es lo que Dios me está poniendo en mi labio, de que Él fue anunciado con mucho tiempo antes de su nacimiento, para que creyeran en Él. Y sin embargo, muchos no quieren creer en Él. Muchos lo niegan. Muchos dicen no existe Dios. Porque esa es la más grande, poderosa ignorancia del hombre, que cree ser sabio en su propia opinión, pero que es el más ignorante de toda la tierra,
por ignorar la existencia de Dios. Porque a la verdad que el hombre adora lo que le ponen enfrente, el bulto que le ponen enfrente y le dicen, Dios. Ahí el hombre y la mujer caen de rodillas para adorarle. Pero al que debemos de adorar en espíritu y en verdad, a ese no adoramos. Y allí viene el mal de todas las tragedias, de todos los juicios que vienen sobre el mundo entero, porque los juicios se desencadenan en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, para que reconozcan que Dios gobierna en los cielos y también en la tierra, que solo menos de un minuto basta el mover su dedo para que caigan grandes edificios, que caigan grandes muros, grandes edificaciones, o que se levanten gigantescas olas sobre el mar y causen un maremoto para cubrir ciudades enteras. Pero, ¿cuál es la situación? Porque se han olvidado de Dios y no le están dando honra ni gloria a Él. Veamos los versículos que hemos tomado en esta tarde para la meditación de este mensaje. Primeramente, y dejaron a Jehová, punto. Dejaron a Jehová, punto. ¿Qué es dejar a Jehová? Dejar la vida, dejar su misericordia sobre nosotros, dejar todo lo que corresponde a la bendición que Dios tiene para con el hombre. Al dejar a Dios, a Jehová Dios, vienen tantos percances dolorosos en la vida, angustia, terror, desesperación, porque eso es lo que causa dejar a Dios. Recuerdo que cuando yo era joven, todavía no había cumplido los 18 años, todavía estaba, hoy se considera un niño hasta los 18 años, en la adolescencia. Un paredón soterró a padre y a hijo. Y llegué al lugar y veía la angustia, el grito de dolor que su hija y la mujer hacían, arañando con sus uñas, dejando las uñas en los terrones que estaban sobre ellos, sangrando sus dedos, queriendo encontrarlos. Se lastimaron todas las manos porque ellos querían encontrar a sus familiares, y comprendo
la angustia que sucede en estos casos, en el cual hay un desastre completamente grande y la angustia llega completamente al corazón, a los pensamientos, y muchos las heridas punzantes, sangrantes que se hacen entre los hierros retorcidos, el concreto, a ellos no les duele por la inercia y la desesperación de encontrar a un ser querido, porque es duro. Porque cuando se deja a Jehová, cuando se pasa la línea roja, porque muchas veces los pueblos pasan la línea roja que causa el pecado, y cuando se pasa esa línea roja vienen los momentos en el cual la gente toda, ateos y no ateos, budistas y no budistas, y de todas las religiones, comienzan a clamar: ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no los protegiste? Nosotros no podemos descubrir en nuestra mente cuál fue la pecaminosidad que pasó la línea roja de la destrucción de ellos. Posiblemente una adoración en gran euforia, gozo, gritos y alegría, adorando a un ídolo hecho de metal o de madera. Dios es celoso. Él quiere que Él sea el número uno en la vida de la persona, número uno en la adoración, en la reverencia y en la veneración, en las ofrendas que a Él se le debe de dar. Pero Jehová, y dejaron a Jehová, y aquí viene el problema, y adoraron a Baal y a Astaroth, dioses de la tierra. Cuando el pueblo comienza a adorar fervientemente lo que no es Dios, eso trae completamente destrucción a la persona, porque completamente se ha enterrado, se ha sepultado plenamente en la adoración a dioses muertos, como el pueblo de Israel comenzó a adorar a Baal y a Astaroth. Se olvidaron completamente de Dios, como muchos se olvidan que existe Dios y que creen que la vida se les va a hacer prolongada mucho tiempo. Pero la vida
del hombre es corta y llena de sinsabores cuando está desligado de la presencia del Señor. Y escuche lo que dice el capítulo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que lo despojaron. Ahora, desligado de Dios, desligado de su roca protectora, desligado del abrigo del Altísimo, ahora viene y cualquiera los humilla, cualquiera los roba, cualquiera los destruye, porque eso es bien importante saberlo. ¿Y quién es el enemigo más mortal de la vida? Satanás. Que cuando el hombre ha dejado el camino de Dios, ¿a qué lo induce Satanás? Primeramente, al adulterio, la fornicación, los vicios. Y todo esto va causando gran depresión en el hombre o en la mujer, que no encuentra salida de sus problemas, que se siente hundido en la desgracia y en la miseria, y comienza a decir: cuando el Señor estaba conmigo, yo tenía bendición, yo tenía prosperidad, yo lo tenía todo delante de su presencia, pero ahora estoy en la más víscera miseria, y la destrucción me está carcomiendo. Y muchos se destruyen automáticamente por la depresión, la angustia que están viviendo en sus corazones. Ser robados. Que lo estén despojando de todos sus bienes, del dinero, del ganado, estén siendo despojados y que lo estén llevando a la más vil y mísera pobreza, como el pueblo de Israel fue llevado a la mísera pobreza, que en 1 Samuel hay un pasaje que dice que incluso todos los artefactos para afilar las quijadas de sus arados, sus asadones, iban a los filisteos, quienes los tenían cautivos, y que por afilar determinada herramienta les cobraban un precio, y que en Israel la angustia era grande, que vivía en cavernas, en cisternas y en las cuevas de la tierra,
por el gran terror, la gran angustia que tenían y el miedo que tenían ante su enemigo, porque hasta ahí llegó el momento donde Israel fue completamente desesperado, fue tremendamente hundido, pero no reconocía que Dios era su protector, que Dios era su escudo, que Dios era su fortaleza, por lo cual vemos en la palabra del Señor que lo despojaron de todo y lo vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Esclavos por muchos años, fueron esclavos 400 años en Egipto, pero ahora comienzan, al dejar a Jehová, comienzan la esclavitud no solo de Egipto, sino que comienza la esclavitud de todas las naciones o pueblos que tenían alrededor. Todos los pueblos lo esclavizaron, lo hicieron gemir, lo hicieron llorar de angustia y de desesperación, porque no podían ya hacer frente a sus enemigos, porque la mano de Jehová ya no estaba con ellos. Jehová los había dejado, Jehová los había abandonado, y ahora estaban viviendo en dura servidumbre, en duras cautividades, oprimidos por el enemigo. Hermano, hermana y amigo, porque Satanás no viene para dar un alivio de gozo y esperanza al hombre. Satanás viene para hurtar lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Satanás viene a robar, a hurtar todas las virtudes que el Espíritu Santo en algunos tiempos atrás con estas virtudes con las cuales vistió al hombre, para que el hombre fuera admirado, visto por los ojos de las demás personas, y que admiraran lo que Dios estaba haciendo en su vida. Como por ejemplo, ustedes han escuchado aquel canto de los voceros de Cristo, la historia de Benito. Yo sé que la han escuchado muchos, que era un eficiente ministro de la palabra del Señor, que cuando él predicaba, muchas almas se convertían. Oraba por los enfermos y los enfermos sanaban.
pero cayó de la gracia del Señor y anduvo perdidamente en el mundo. Nuevamente se reconcilió con Dios y Dios lo volvió a usar como al principio. Las almas se seguían convirtiendo, los enfermos seguían sanando y quizás le gustó y volvió a caer. Y cuando volvió a la iglesia, ya las cosas espirituales ya no funcionaron como le funcionaban antes. Comenzó a buscar en ayuno y en oración a que las manifestaciones anteriores volvieran a él, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y en su angustia y en su desesperación, en un barranco del patio de su casa, había un árbol al borde de ese barranco y una raíz que salía al aire, y allí con su propio cinturón se ahorcó porque ya no volvió a encontrar la benevolencia y la misericordia de Dios. Dios puede dar muchas oportunidades o varias oportunidades, como se las dio al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel fueron incontables las oportunidades para que el pueblo recapacitara y se volviera a él. Pero entre más los castigaba, más el corazón de ellos se endurecía contra Dios, hasta que Dios los tuvo que abandonar a su destino, a lo que ellos deseaban, a los deseos y pensamientos de su corazón. Los tuvo que abandonar a destrucción y a muerte. Porque cuando el hombre no quiere reconocer la misericordia de Dios que le está brindando al hombre en esta vida, y que le amonesta por mensajes, por alabanzas, por testimonios, y su corazón se restringe se estremece, pero hasta allí nomás, y no quieren verdaderamente reconocer a Dios. Suceden muchas cosas contra el hombre. Recuerdo en una oportunidad que estaba predicando un sermón y un joven comenzó a llorar verdaderamente. El sollozo se oía fuerte, lejos, derramar lágrimas y a sollozar y a decir: Señor, Señor. Y yo traté de acortar el sermón por ver la manifestación que él estaba sintiendo,
en su corazón por aquel sollozo y le hice el llamado. Le dije, hoy es esta oportunidad de que entres a la salvación. Dios te está extendiendo tu mano y quiere perdonarte. Él me respondió de esta manera: hermano, en este momento, en este instante, no puedo. Seguía llorando más. Hermano, yo le juro por Dios que solo 2 horas necesito para ir a solucionar un problema grave que tengo. Y a las 2 horas voy a venir, me voy a reconciliar con Dios. No sé qué problema tenía. Salió. Terminamos a las 8 de la noche el culto. A las 9 de la noche ya estaba la noticia que a él lo habían asesinado. Que el problema que tenía era grave y que en lugar de solucionar el problema, le descargaron un revólver y lo mataron. Y ya no tuvo más oportunidad. Ya no tuvo. Perdió la oportunidad de salvarse en el momento que estaba sintiendo el llamado del Señor en su corazón. Pero él se resistió. Él se endureció y su última oportunidad estaba en ese momento de salvarse, de confesar sus pecados delante de la presencia de Dios. Pero él buscó 2 horas para solucionar su problema, mas su problema se agravó grandemente porque se fue sin Dios y sin esperanza. Muchos sienten el toque del Espíritu de Dios llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que entren por la puerta estrecha, la puerta de salvación, pero se resisten y te están resistiendo al llamado del Señor. Creo que esta es tu oportunidad. Oportunidad de entrar al camino de la salvación, al camino de la vida eterna. ¿Por qué no reconoces a Cristo como tu Salvador personal y le aceptas en tu corazón? Levanta tu mano al cielo. Abre tu corazón para que el Espíritu de Dios entre en tu corazón. Abre tus labios en esta oración de confesión de fe y dile al Señor: Señor Jesús, hoy vengo a ti como el hijo pródigo, buscando misericordia, buscando compasión, buscando salvación a tus pies. Confieso mis pecados delante de ti. He pecado contra ti, Señor, pero en este momento te reconozco como mi Rey, mi Dios y Salvador personal de mi vida. Perdóname
Señor, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Si esto lo has hecho, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Congrégate, humíllate delante del Señor, recompensa gloriosa tendrás por esa humillación. Dios te bendiga. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolos al arrepentimiento. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, y el día de mañana, si Dios nos permite nuevamente estar con ustedes, estaremos llevándole siempre la palabra del Señor, y si no, el Señor decidirá quién se irá predicando. La paz de Cristo en cada uno de vuestros corazones.